Ok, buenos días. El día de hoy, 20 de junio, sábado, dentro de la asignatura de epidemiología, vamos a ver el tema mecanismos de transmisión y medidas de control de las enfermedades transmisibles. Bueno, para empezar a hablar sobre lo que es mecanismos de transmisión, muchachos y muchachas, y las medidas de control de estas enfermedades transmisibles, tenemos que definir primero qué son enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles, como su nombre lo indica, son enfermedades que son contagiosas y están constituidas por tres elementos: una fuente de infección, un mecanismo de transmisión y una persona sana susceptible. La persona sana somos nosotros. ¿Y por qué susceptible? Porque nosotros somos personas en riesgo de contraer enfermedades cuando nosotros nos sometemos a un ambiente nocivo en el que nuestro sistema inmunológico no está preparado para responder ante ese agente que entra en nuestro cuerpo. Entonces, los tres elementos son, se lo repito, una fuente de infección, un mecanismo de transmisión y una persona sana susceptible. Vamos a ver qué es todo esto para que lo comprendamos. Aquí con esta figura habla por sí sola. Aquí podemos ver, voy a encender mi puntero, aquí podemos ver la fuente de infección. Miren, la fuente de infección puede ser un agua contaminada, un charco, pueden ser roedores en donde la gente habita. Nosotros mismos podemos ser el reservorio para este agente infeccioso, los animales y, como les mencionaba, el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, este agente puede ser virus, bacteria, parásitos, protozoos, entre otros. ¿Ya? Entonces, el reservorio es donde vive este agente. Entonces, para eso, el primer componente de la cadena de transmisión es la fuente de infección. Ya, sigue el mecanismo de transmisión, cómo se transmiten las enfermedades o cómo este agente va a llegar hasta donde el huésped o hasta donde la persona sana susceptible, que somos nosotros. Entonces, cómo este agente pasa de aquí para acá. Cómo pasa de aquí para acá es a través de un mecanismo de transmisión. Pueden ser por contacto directo de persona a persona, por ejemplo los besos, la cercanía. Puede ser a través de un vector, como se transmite el dengue y la malaria. Puede ser a través de un vehículo como los alimentos, a través de los escapes de aire o a través de las gotitas que se emiten al hablar o al toser, ya transmitido por el aire. Entonces, este agente va a llegar hasta la persona sana o el huésped susceptible a través de este mecanismo de transmisión. Y todo esto lo comprendemos más en este contexto que estamos viviendo, como es lo de la enfermedad del coronavirus. Ya, tiene que haber una puerta de salida, un vehículo para que la enfermedad se desarrolle y penetre en el huésped susceptible. La fuente de infección, ¿qué es esta? Vamos a hablar de la fuente de infección. Es el lugar donde radica el microorganismo o el agente y a partir del cual comienza a difundirse a las personas sanas o susceptibles. Pueden ser los pacientes, el personal y objetos ambientales inanimados que pueden contaminarse. ¿Ya? Personas sanas o susceptibles, por ejemplo, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son los grupos etarios que tienen susceptibilidad a las infecciones, los extremos de la vida, los niños y los ancianos. ¿Por qué los niños? Porque su sistema inmunológico todavía no está desarrollado. Por eso es que los niños son susceptibles de contraer infecciones, ya sea por virus, bacterias, protozoos, parásitos, etc. ¿Y por qué los ancianos? Porque también en ellos el sistema inmunológico está debilitado. Y además de eso, yo le voy a sumar
a este grupo etario mayor de 60 años enfermedades crónicas que ya comenzaron a padecer mucho antes. Es por eso que los extremos de la vida son blancos para las infecciones. Vamos a hablar sobre el mecanismo de transmisión. Entonces ya vamos a caer entonces a esto, mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión dice que existen 5 rutas principales de transmisión. ¿Cuáles son esas? A través del contacto, como menciona la figurita, ejemplo, la cercanía de una persona a otra, los besos en el caso de los novios, las gotitas, cuando uno habla o estornuda. Es por eso que nosotros ahorita tenemos que utilizar las mascarillas y estas mascarillas se nos están exigiendo en todos los lugares que nosotros visitamos, en el banco, en los supermercados, en el trabajo, en los medios de transporte público, en la misma familia. Tenemos que utilizar mascarillas para evitar esa transmisión de la gotita cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando hablamos. A través de la vía aérea viaja este agente infeccioso, a través de los vehículos comunes, pero eso no estoy hablando del taxi o el bus. Dentro de los vehículos yo les mencionaba, por ejemplo, uno de ellos puede ser el alimento, pueden ser los vectores, como por ejemplo el virus del dengue y la malaria, viaja a través del zancudo que nos pica y nos transmite la enfermedad. Y vectores, los vectores es lo que les acabo de decir, de los zancuditos. La transmisión por contacto es la más importante y frecuente y se divide en dos. Estamos hablando del contacto directo o del contacto indirecto. El contacto directo, como vimos en la foto o en la imagen, involucra el contacto de una superficie corporal, nosotros tocamos la mesa, con otra superficie corporal, permitiendo la transferencia física de los microorganismos directamente cuando dos superficies entran en contacto entre un huésped susceptible y una persona infectada. Ya cuando una persona infectada o que es portadora de un virus nos toca a nosotros de forma directa, o nos habla al oído o nos da un beso en la mejilla de saludo, lo cual en este momento no se puede hacer, entonces el huésped susceptible, ¿qué es lo que pasa con el huésped susceptible? Contrae la enfermedad. Ahora, el otro mecanismo de transmisión por contacto puede ser el indirecto, que involucra el contacto de un huésped susceptible con un objeto intermediario o contaminado. Es decir, si a mí me prestan un lapicero y yo ocupo ese lapicero para firmar, entonces ahí estoy contrayendo yo el agente porque toqué el lapicero. Entonces significa que yo tengo que desinfectar las cosas que estoy tocando y que otras personas las están ocupando. Ojo con eso. Yo en el caso particular ando un spray con alcohol y toco desde el teclado. Aquí ahorita que estoy dando esta clase, yo ya rocié el teclado de la computadora, el mouse, los headsets y el escritorio. Las gotitas son generadas desde una persona, que es la fuente primaria, cuando tose, cuando estornuda, cuando habla, y durante la realización de determinados procedimientos tales como aspiración y broncoscopía. Por ejemplo, la aspiración es cuando aspiramos secreciones de un paciente en la sala de cuidados intensivos, y la broncoscopía no es más que la visualización de los bronquios para hacer cepillado bronquial. Esto lo hacen los especialistas, los neumólogos, para que obtienen muestras de tejido bronquial para hacer análisis. La transmisión ocurre cuando las gotas generadas por la persona infectada que contienen microorganismos son propaladas a una corta distancia y depositadas en la conjuntiva, mucosa nasal o boca del huésped. Las conjuntivas no son más que la parte interna de los párpados. Ahí los agentes infecciosos penetran. Quiere decir que la conjuntiva es una puerta de entrada para el huésped susceptible, igual que la mucosa nasal o la boca.
Ojo entonces con eso, pongámonos siempre las mascarillas. La vía aérea, en la vía aérea, en el aire, viajan los agentes infecciosos. Cuidado cuando nosotros vamos respirando ese aire sabroso en una calle, en ese aire puede venir de otro lugar a una distancia considerable en donde existen agentes que están contaminando lo que nosotros estamos respirando. Ojo con cuando están barriendo las calles, hay personas que barren las calles y nosotros pasamos al lado de las personas que están barriendo. ¿Cuántos agentes? Uno solo mira polvo, pero si examinamos ese polvo no sabemos lo que estamos inhalando. La transmisión a través de la vía aérea ocurre por diseminación de las gotas generadas en la vía aérea y de gotas evaporadas que contienen microorganismos y que permanecen suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo. Andan viajando los microorganismos en el aire. O partículas de polvo que contienen microorganismos infectantes. Cuidado también con los asmáticos de respirar ese polvo, porque el asma no es en sí una enfermedad infecciosa, pero sí es una enfermedad en donde el bronquio reacciona exageradamente a diferentes alergenos, como el polen, el mismo polvo, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de agentes infecciosos. Los microorganismos pueden dispersarse ampliamente y pueden ser inhalados o respirados por un huésped susceptible. Los microorganismos incluyen micobacterias como la tuberculosis y los virus de la rodiola, el sarampión y la varicela. Entonces imagínense que la varicela y la rodiola se transmiten a través de la vía aérea. Esto se da principalmente en los niños, porque el sarampión está controlado a través de las jornadas de vacunación en los centros de salud, que nos pusieron y se les ponen a todos los niños de 1 año y durante sus primeros 5 años de vida. La transmisión por vehículos comunes, por ejemplo, miren qué sabroso este brownie, nos lo comemos en un lugar, pero no sabemos también qué podemos estar comiendo. Por eso hay que ir a lugares donde se miren que existen condiciones higiénicas adecuadas. Al beber el agua, no sabemos si este vaso estaba bien lavado o el agua estaba embosada o tenía días de estar. La transmisión por vehículos comunes se aplica a microorganismos por elementos contaminados, tales como la comida contaminada, el agua contaminada, medicamentos, dispositivos y equipos. Entonces, mucho ojo, muchachos, con el agua que estamos tomando, de dónde viene esa agua, con los alimentos que consumimos, a dónde los consumimos, en qué lugares los consumimos y de quiénes los preparan. Tengamos mucho cuidado en ese sentido, que nos podemos infectar de cualquier cosa. Los vectores, les hablaba, las moscas, los roedores y los zancudos, que son transmisores de muchas enfermedades virales como el dengue y la malaria. Son seres vivos que recogen al agente infectante, que posteriormente lo transmiten a una persona sana. Ocurre cuando los vectores como los mosquitos, moscas, ratas y otros transmiten microorganismos. Esta ruta de transmisión es de menor importancia en los hospitales. Bueno, yo diría que sí tiene gran importancia, porque en los hospitales hay que velar para que las condiciones sanitarias sean de calidad. Y para eso necesitamos tener un departamento de calidad que vele por eso. Aspectos tan importantes, porque uno llega enfermo al hospital con el objetivo de sanarse, pero si nosotros llegamos al hospital con una enfermedad y más bien salimos contaminados de otra, ahí sí que estamos mal. Venimos por algo y venimos por una cosa y salimos con 2 cosas a la vez. El huésped somos nosotros, los huéspedes susceptibles, ¿ya? La resistencia a los microorganismos patógenos entre las personas varía enormemente, que es lo que yo les decía. Los extremos de la vida son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de valorar las enfermedades infecciosas. Algunas personas pueden ser inmunes a la infección, o sea, que tienen un buen sistema inmunológico y resisten a la infección. Son capaces de resistir a la colonización por un agente infeccioso. Otros, expuestos al mismo agente, pueden establecer una relación de comensalismo con el microorganismo infectante y convertirse en portadores. Es decir,
que no van a dar síntomas, van a ser asintomáticos, pero sí pueden portar la enfermedad a otras personas, como en el caso del coronavirus. Se dice que hay determinadas personas que son portadoras del virus, que no padecen la enfermedad, y por eso es que nosotros tenemos que cuidar a nuestros abuelitos, nuestros padres, tenemos que resguardarlos, porque nosotros podemos ser portadores de la enfermedad y provocar en ellos que se nos descompensen. Otros, en cambio, pueden desarrollar una enfermedad clínica. En este caso estamos hablando de nuestros abuelitos. ¿Ya? Yo he visto en el hospital personas jóvenes con enfermedad de coronavirus. ¿Ya? Sin embargo, pues tienen mayores ventajas porque no tienen enfermedades crónicas que las personas mayores de 70 años, porque ya son susceptibles por el sistema inmunológico debilitado y además padecen de enfermedades crónicas. La vía de entrada, yo les menciono la conjuntiva. Cuidado cuando nos tocamos la cara, la nariz, los ojos, porque la puerta de entrada puede ser la conjuntiva, la mucosa nasal, la piel. La puerta de entrada, los agentes patógenos o microorganismos pueden introducirse en el cuerpo por una o varias vías. Normalmente, en el último caso, suele originar enfermedades. Las vías de entrada pueden ser, como les mencioné, a través de la nariz, a través de la boca, a través de la piel, a través del sistema urinario y a través de las mucosas oculares. Esas son las principales vías de entrada. Imagínense la piel. Aquí podemos contraer la famosa escabiasis, que es la llamada sarna. Ya, imagínense la piel a través de lo que comemos, a través de lo que respiramos, a través del sistema genitourinario podemos contraer una infección de transmisión sexual, que puede ser una puerta de entrada. La vía de salida son aquellas por las que se elimina el agente patógeno y son los microorganismos que causan infecciones intestinales. Los microorganismos que causan infecciones intestinales se eliminan por la heces o por la orina. En el caso de los microorganismos que producen infecciones respiratorias se eliminan por la saliva y los exudados respiratorios. También eliminamos a los microorganismos infectantes a través de la sangre y las vías urinarias. Por ejemplo, cuidado con el virus de la hepatitis, que se transmite a través de la sangre. Ya, el VIH se transmite a través de la sangre. A través de la orina también se transmiten otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, la orina de los roedores puede transmitirnos a nosotros, los bebés susceptibles, la leptospirosis. ¿Qué precauciones vamos a tener en cuenta? Las precauciones de transmisión están diseñadas para prevenir en los hospitales la adquisición de infecciones a través de estas rutas, debido a que los agentes y los factores del huésped son más difíciles de controlar. Bueno, tenemos que ser precavidos en la utilización de uno. Primero, antes que nada, el lavado de manos. A estas alturas, todo mundo tiene que saber cuáles son los pasos de lavado de manos, sabérselo de memoria y sabérselo en la práctica. ¿Por qué? Porque a diario, en lo personal, yo que trabajo en hospitales, me lavo las manos cuantas veces sea necesario y ya me las lavo de forma espontánea. Todos los pasos ya los hago de forma espontánea. ¿Por qué? Porque tengo que protegerme. El lavado de manos, primero, paso 1, hacer rotación, un frote de las manos. Paso 2, todos los deditos en forma que queden desde el índice, mi dedo índice que toque el meñique de mi mano izquierda y mi dedo meñique de mi mano derecha que toque el dedo índice de la mano izquierda, y así viceversa. Después sigo con los pulgares, después sigo con las uñas y después sigo hasta las muñecas. Eso ya es algo que todos a esta altura tenemos que manejar. Aquí tenemos el uso de guantes, el uso de caretas de protección, el uso de mascarillas. Bueno, en mi caso pues yo utilizo pijama, ya. El uso de protección para las personas de la limpieza es importante, y cuando nosotros miremos esta señal, sepamos que tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos ante un riesgo biológico, ante la presencia de sangre, de secreciones de los pacientes o de otra fuente que puede provocarnos enfermedades. Este símbolo, apréndanselo, muchachos. Ojo cuando miren esto.
Podemos evitar una enfermedad infecciosa interrumpiendo uno de los 3 procesos de la siguiente manera. La fuente de infección, mediante cuarentenas, tratamientos precoces de las enfermedades y diagnóstico. Cuando nosotros tratamos precozmente, o mejor dicho, a tiempo una enfermedad, vamos a tener mejores resultados. Por eso, al menor síntoma hay que actuar, no hay que esperar hasta debilitarse o descompensarse para acudir a solicitar atención médica. O aquellas personas que esperan hasta que sean las 12 de la noche o 1 de la mañana, al ver que ya cierto padecimiento no tuvo regresión, a esa hora van a buscar taxi o van a despertar al vecino, o ellos mismos se arriesgan a salir en altas horas de la madrugada a los hospitales, pudiendo haber ido durante el día. Ya, por eso hay que acudir tempranamente a los lugares sanitarios para verse, porque el tratamiento precoz da mejores resultados que llegar descompensado. ¿Cómo frenamos el mecanismo de transmisión? Utilizando los siguientes procesos: desinfección, desinfectación de los insectos y desratización. Entonces hay que desinfectarnos, hay que matar los insectos, porque los insectos nos provocan enfermedades, ya lo mencionamos, y sobre todo aquí la desratización, los roedores que nos producen enfermedades como por ejemplo la leptospirosis. La persona sana o el huésped susceptible mediante el uso de sueros y vacunas. Las vacunas nosotros las obtenemos a nivel de la atención primaria en los centros de salud. Por ejemplo, tenemos que vacunarnos contra el tétano. ¿Por qué? Porque ante cualquier herida tenemos riesgo de contraer esta enfermedad, más si nunca nos las hemos puesto. ¿Qué es el cerco epidemiológico, muchachos? El cerco epidemiológico. Espérenme que ahorita me están escribiendo por WhatsApp, espero que no sea nadie de ustedes que no haya podido entrar. Vamos a revisar. No, todo bien. ¿Qué es el cerco epidemiológico? Es una estrategia de salud pública que permite aplicar vigilancia epidemiológica a personas sospechosas de portar una enfermedad. Si yo miro a estos dos individuos sospechosos de estar padeciendo alguna enfermedad, tienen calentura, están tosiendo, están estornudando, entonces a estos individuos yo les aplico una vigilancia estrecha. Consiste el cerco epidemiológico en el control y vigilancia de los lugares por los cuales una persona ha transitado para evitar al máximo su propagación. Este cerco varía constantemente conforme se identifican más personas portadoras de un virus o si salen de la vigilancia sanitaria al cumplir la cuarentena, como es el caso del coronavirus. El cerco crece rápidamente cuando hay más personas infectadas. Los casos pueden aumentar, pero el cerco permite aislarlos y evitar más contagios. Entonces, el cerco epidemiológico es una estrategia, acuérdense, que permite aplicar la vigilancia epidemiológica a estas personas. Se estudia por dónde han andado, cuáles han sido los contactos para evitar que esta enfermedad se siga propagando. Eso es el concepto de lo que es cerco epidemiológico. Las medidas preventivas que hay que tomar en cuenta son separar a las personas con infección de un huésped susceptible. Separamos a estas personas de la gente sana. A estas personas las separamos de la gente sana durante el periodo de transmisión. Es decir, que una de las medidas preventivas es el aislamiento. Es por eso que a nuestros papás, abuelitos, hay que resguardarlos en la casa, separarnos de nosotros que estamos saliendo, que tenemos que trabajar, porque todavía tenemos una vida laboral activa, ya porque tenemos que trabajar. Entonces no voy a acercármele a mi mamá, a mi abuelita, lamentablemente los llamo por videollamada y no los estoy visitando. Los tipos de prevención pueden ser hay que tomar precauciones para los problemas respiratorios como la tuberculosis, la varicela, el sarampión. Ya vimos en esta figura que se transmitían por la vía aérea. Ya todo es la rubiola, el sarampión, la varicela e incluso la tuberculosis.
Entonces tenemos que tener precauciones para los problemas respiratorios, precauciones para evitar que las gotitas que salen de nuestra boca lleguen al huésped susceptible o la persona sana, y precauciones relacionadas al contacto, a tener contacto con objetos que estén contaminados, sobre todo para los casos de la escabiasis, que es la enfermedad llamada la sarna, los piojos, para el rotavirus, sobre todo la contaminación orofecal. El rotavirus provoca diarrea en los niños, por eso es que existen a nivel de atención primaria vacunas para el rotavirus. Estos son los 3 tipos de prevención para los problemas respiratorios, para evitar las gotitas y para evitar el contacto. Entonces aquí podemos observar que para evitar contagiarnos de un agente a través de las gotitas tenemos que utilizar la higiene de manos, el uso de guantes, la mascarilla y visitas restringidas. Aquí les puso esto, todos contra el dengue, eliminemos los criaderos. Ya esto es sabido por todos ustedes, cómo evitamos el dengue. Una de las estrategias es no tener llantas almacenadas en los patios que contengan agua. Hay que vaciar estas llantas porque estos son criaderos de mosquitos, y el mosquito es un vector que cuando nos pica nos transmite el virus. Las botellas hay que ponerlas boca abajo, las maceteras que no tengan plantas boca abajo. Igual sucede con las pilas en los lavanderos, hay que abatizar estos lugares. Bueno, las campañas de fumigación son otra de las estrategias para evitar estas enfermedades transmisibles. Aquí tenemos la aplicación del abate en las pilas. Hasta aquí hay el tema, muchachos, de lo que es este tema, que es el mecanismo de transmisión. Lo importante, muchachos, es que es de cajón que ustedes manejen esta figurita. Esta figurita ustedes la tienen que manejar toda la vida. Jamás se les tiene que olvidar la cadena de infección, que consta de 3 elementos: la fuente de infección, el mecanismo de transmisión y el huésped susceptible. Esta figura quiero que la conserven durante toda su vida profesional, cuando ya estén trabajando en los hospitales, en los centros de salud, en los lugares privados, que esta figurita siempre la lleven en mente, porque es súper interesante para que ustedes entiendan dónde hay que intervenir para que una enfermedad llegue a una persona que está sana o una persona susceptible. Entonces vamos a seguir con otro pequeño tema que forma parte de la epidemiología y del medio ambiente. Este tema de epidemiología y medio ambiente es bien amplio, por eso parte de este tema yo lo incluí en esta clase de los mecanismos de transmisión para adelantar. Entonces vamos a seguir, y algo que quiero también que ustedes siempre lleven en su mente, al igual que la figurita de los mecanismos de transmisión, es esta clasificación de la epidemiología. Los tipos de epidemiología, muchachos, son 2: la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La epidemiología descriptiva estudia la distribución de una enfermedad en una población. ¿Se acuerdan la figura de cómo estaban distribuidos los casos de cólera que estudió John Snow en Inglaterra? Entonces, la epidemiología descriptiva estudia cómo están distribuidos en frecuencia y en lugar un determinado evento, observando los hechos básicos de su distribución en términos de estas 3 variables, muchachos, no se les tienen que olvidar. ¿Cómo se distribuyen los casos en relación a las personas en el tiempo y en el lugar? En personas, ¿en qué tipo de personas se está presentando el coronavirus ahorita? Bueno, yo diría que en personas un poquito más varones que en mujeres. Eso es lo que yo he observado, más en varones que en mujeres, en personas mayores con enfermedades crónicas
¿En qué tiempo? Pues ya lo sabemos nosotros en este año, de qué periodo a qué periodo estamos viviendo este contexto. ¿En qué lugar? Pues a nivel nacional, porque es una pandemia que también a nivel de todos los países se ha presentado. Ya, entonces, típico tipo de estudio para la epidemiología descriptiva son las encuestas de salud comunitaria, los estudios descriptivos, valga la redundancia porque es un estudio descriptivo, y los estudios transversales. Los estudios transversales son aquellos estudios que hacen un corte en el tiempo para describir lo que se observa. Voy a estudiar yo del 1 de junio al 30 de noviembre, le voy a tomar una fotografía, qué es lo que sucede en ese periodo. Entonces estamos haciendo un corte transversal. A diferencia de la epidemiología analítica, en donde ya se prueban hipótesis específicas acerca de la relación de una enfermedad con una causa específica. El cáncer de pulmón tiene relación con el tabaco. Eso ya se demostró. Al inicio era una hipótesis, pero ya se demostró que el cáncer de pulmón está relacionado con el tabaco. Ya esa hipótesis no fue refutada, sino que fue aprobada. La epidemiología analítica realiza estudios epidemiológicos que relacionan la exposición de interés con la enfermedad de interés. Las personas que estuvieron expuestas al tabaco desarrollaron cáncer de pulmón. Ya, típico tipo de estudios son los casos y controles y cohortes. De aquí yo no voy a hablar ahorita porque yo les voy a dejar una tarea que ustedes me van a decir en qué consisten los estudios analíticos, casos y controles y cohortes. Así que ahorita yo no les digo porque me lo van a presentar en una tarea. Vamos con la epidemiología ambiental, que es el objetivo de este tema. El término de epidemiología ambiental refleja la aplicación de conceptos, criterios y metodologías epidemiológicas al estudio y evaluación de las enfermedades, con especial énfasis en el análisis del ambiente, el ambiente como elemento causal o condicionante. Imagínense cómo el ambiente incide en nuestra salud. El ambiente juega un papel importante en nuestra salud. No es lo mismo vivir en un ambiente X que vivir en un ambiente Y. Ya hay diferencias determinantes para que una enfermedad se desarrolle. La epidemiología ambiental se ocupa de los efectos adversos en la salud provocados por exposiciones a factores ambientales. ¿Se acuerdan de este signo, muchachos? Que les dije que lo memorizaran. Ya. Los que pueden ser biológicos, químicos o físicos, y los cuales pueden presentarse en forma natural o pueden ser generados a través de actividades humanas, tales como la agricultura. Los agricultores pueden padecer de determinadas enfermedades, la industria manufacturera, la producción de energía y transporte. ¿Ya? Por ejemplo, un conductor de bus que pasa todo el día manejando ese bus está sometido ¿a qué factores de riesgo? A la vibración, porque ese bus se va moviendo, ¿ya? Y la vibración tiene sus efectos de acuerdo a ciertos parámetros, ¿ya? La agricultura, la industria manufacturera, la producción de energía. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina expuesto a los rayos de la fotocopiadora que una persona que trabaja como técnico de rayos X, en donde está expuesto a radiaciones ionizantes que son nocivas, sin protección. Entonces esa es la diferencia. La epidemiología ambiental hace énfasis en todo lo relacionado cómo el ambiente determina nuestra salud o nuestra enfermedad. La epidemiología ambiental es un instrumento esencial en los programas nacionales para un control efectivo de los factores ambientales peligrosos para la salud, pues proporciona una metodología científica en la medición y en el análisis del estado de salud en poblaciones expuestas a factores ambientales nocivos. También establece vínculos entre estos y sus efectos y por lo tanto facilita un marco de referencia para las estrategias preventivas en la salud ambiental. Uno de los instrumentos de la epidemiología en general
y de la epidemiología ambiental, en particular, es el desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica ambiental. Existe un programa de vigilancia epidemiológica para las enfermedades infecciosas, pero también, paralelo a esto, tiene que existir un programa de vigilancia de la epidemiología ambiental. Este programa, que se recorta y amplía del programa de vigilancia de salud, tiene como objetivo proporcionar información continua, útil y oportuna sobre los efectos de los factores ambientales adversos en la salud pública. Oigan esto, que bien es importante: el efecto de los factores ambientales adversos en la salud pública. Imagínense este niño y la foto que tenemos ahí atrás. Es totalmente, son factores, atrás se observan factores ambientales adversos para la salud de este niño. Y como la primera variable que decíamos, personas, tiempo y espacio, este niño está susceptible de padecer muchas enfermedades porque su sistema inmunológico está débil, enfermedades infecciosas y enfermedades ya propias de hiperreactividad bronquial, como si a este niño le ponemos el humo y existe herencia de parte de sus padres de padecer de asma, este niño fácilmente va a caer en una crisis de asma bronquial. La epidemiología ambiental, entonces, se define como la disciplina que estudia el efecto de la contaminación ambiental. Aquí está bien contaminado el ambiente. Sobre el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud. Estos estudios revelan la magnitud del daño y riesgos al que se expone la población debido a la contaminación del aire, el suelo y el agua. Actualmente existe contaminación de estos tres elementos: aire, suelo y agua. Sus características: a través del saneamiento del medio, tiene como objetivo conocer las causas y las frecuencias de las afecciones, prevención por educación sanitaria y cambios de hábitos. Es decir, cambios de hábitos en las personas. Por ejemplo, el hábito de barrer el patio, acomodar la hoja seca y pegarle fuego. Eso yo considero que no es un hábito bueno. Mejor recojo las hojas, las echo en un saco para que después sea llevado por el camión de la basura, en vez de pegarle fuego, porque estoy generando humo y contaminando el ambiente. Entonces, esa es una forma, es un reto que tiene la epidemiología ambiental al tratar de cambiar la educación sanitaria y de los hábitos de las personas. Evaluación de los servicios de salud en relación a que tomen en cuenta también los aspectos ambientales que inciden en nuestra salud. La importancia radica en que es fundamental para la evaluación de las condiciones ambientales. La problemática ambiental y los procesos de contaminación tienen un alto impacto sobre la salud de la población, con el incremento de patologías y la mitigación de los efectos adversos sobre el ser humano. Enfermedades transmitidas por el agua. Ahorita vamos a ver las enfermedades transmitidas por el agua. Tienen su origen en la contaminación directa sobre la fuente hídrica o las fuentes de agua. El agua se considera contaminada cuando se le agregan sustancias químicas que alteran su composición de modo que resulta perjudicial para el consumo por parte de los seres humanos y animales. ¿Cuántas fuentes de agua en el mundo están contaminadas? Ya es lamentable, porque solo un pequeño porcentaje del agua en el mundo es para consumo humano. Cuando existe ausencia de un sistema de saneamiento, se puede dar esto. Cuando existe ausencia del abastecimiento de agua potable a ciertas regiones o poblaciones, cuando existe permanencia de agua estancada cerca de la comunidad afectada, cuando existe falta de hábitos de higiene básico por parte de sus personas. Imagínense cuántos retos tiene la epidemiología ambiental, cambiar todo esto. Pero es más importante si nosotros, como personal de salud, en lo que estamos formados, en lo que nos estamos formando, hacemos conciencia en la población, repetirle tantas veces sea necesario, cambiar esto. Eso nos toca a nosotros como equipo de salud, por el que ya fuimos formados o nos estamos formando. Entonces hay que repetirlo tantas veces sea necesario para que en algún momento se le quede algo.
Porque si nosotros no lo decimos que nos estamos formando en esto, nadie se lo va a decir. ¿Y por qué otros países sí lo hacen y nosotros no? ¿Ya? Porque han ocupado de estrategias. Entonces, pero nosotros somos responsables de transmitir esos buenos hábitos a la población. Las enfermedades de origen hídrico. Las enfermedades de origen hídrico se pueden clasificar en enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades de origen vectorial y enfermedades causadas por la falta de higiene. Esta clasificación habla por sí sola. Las enfermedades de origen vectorial, en lo que concierne a las enfermedades de este tipo de origen hídrico, se denomina al vector epidemiológico simplemente vector, como por ejemplo el zancudo, a cualquier organismo vivo no microbiano que comience su ciclo de vida en el agua contaminada o no contaminada. Ojo, el dengue, los zancuditos tienen predilección no por el agua sucia, sino por el agua limpia. Ya, así que el agua de nuestras pilas con la que lavamos la ropa tiene que ser abatizada y actúa como transmisor de enfermedades de un organismo a otro. Los más comunes son las moscas y los mosquitos. Las moscas se andan en todo lugar. Las enfermedades por falta de higiene se conocen también bajo el término de enfermedades causadas por la escasez de agua, porque prosperan en condiciones donde no se cuenta con una adecuada cantidad de agua limpia y existe un saneamiento deficiente. Es por estas causas que las personas se ven impedidas para poder alcanzar una limpieza corporal propicia y mantener un nivel de higiene saludable. Entonces, donde existe ausencia de agua, eso sí que es un escenario caótico, porque la persona no puede asearse para mantener la propia higiene corporal. Imagínense, eso sí, donde falta el agua es una situación caótica y yo pienso que es uno de los peores escenarios. Factores que intervienen para evitar estas enfermedades. Las enfermedades de origen hídrico pueden ser prevenidas interviniendo adecuadamente los factores que tienen la mayor influencia sobre la aparición de las enfermedades. Esta intervención se debe realizar sobre ciertos factores claves, constituyendo una parte de gran importancia sobre el proceso de saneamiento del agua y su incidencia en la salud de las personas. Saneamiento de agua. Sistemas de abastecimiento de agua. Un sistema de abastecimiento de agua está constituido por todas las instalaciones y estructuras que se requieren para brindar a una población la cantidad de agua potable que demande. Su función comprende el transporte tratamiento del agua desde su fuente natural, desde la fuente natural hasta el lugar de su utilización final por parte de los usuarios, por parte de nosotros, en las zonas residenciales o en la industria, en las zonas rurales, en las zonas urbanas. Las fuentes de abastecimiento natural y captación. Estas fuentes pueden ser clasificadas en tres grupos según su origen y ubicación: atmosférico, de ubicación superficial y de origen y ubicación subterránea. Estas son las fuentes de abastecimiento de agua. La fuente de abastecimiento de agua atmosférica son las aguas de lluvia que se recogen habitualmente de los tejados de las casas o edificios, almacenándose en depósitos superficiales o subterráneos. Por lo general se emplean para el abastecimiento domiciliario, no se toma, no se ingiere esta agua, no es potable. Superficiales. El agua superficial es cualquier tipo de agua que se encuentra en los ríos, lagos, lagunas o en las cuencas de embalses y mares. Estas se forman por escorrentías o por lluvias que han caído en el terreno y luego fluyen hacia un depósito natural. Este tipo de fuentes representan grandes abastecimientos, puesto que su volumen es abundante. Las fuentes superficiales de agua. Y las subterráneas. Este tipo de fuente corresponde a las aguas que se filtran en la tierra y posteriormente forman yacimientos como manantiales. La captación del agua en estas fuentes se realiza por medio de pozos poco profundos o de galerías filtrantes y pozos a gran profundidad. Entonces aquí tenemos los tres lugares o las tres fuentes principales del abastecimiento natural del agua que nosotros captamos. La falta de condiciones higiénicas, ya sabemos a lo que conlleva, ya lo mencionamos. Aquí tenemos el concepto de lo que son las aguas residuales. Son aquellas que contienen material disuelto y en suspensión, luego de ser usadas por una comunidad o en la industria. Provienen
de lavamanos, el agua con jabón, de las duchas del baño, del agua que utilizamos para el agua después de que nosotros lavamos los platos, el agua después de que nosotros lavamos la ropa en la lavadora y otros artefactos que no descargan materiales fecales, Entonces, estas aguas residuales contienen jabón, grasa, imaginen toda la grasa que se le quita a los platos, a los utensilios de cocina después de hacer una sopa, de hacer alimentos fritos, residuos de alimentos, tienen gran variedad de residuos peligrosos. Estas son las aguas residuales, hay que tener claro de este concepto, aguas residuales. Si la materia fecal, las aguas residuales de basura no se manejan adecuadamente, producen malos olores, contaminación del medio ambiente y deterioro del paisaje. Eso está más que claro. Ya, además propician las plagas por moscas, zancudos, ratones y cucarachas. Un escenario caótico, como el escenario que les acabo de mencionar yo, de los lugares donde no se cuenta con agua ni para bañarse. Le menciono esto de la letrina porque es algo importante para evitar el fecalismo al aire libre. Una letrina es el espacio que se construye para disponer en forma seca las excretas con la finalidad de proteger la salud de la población y evitar la contaminación del suelo, del aire y del agua. Se utiliza en lugares donde no se cuenta con suficiente agua, es decir, en el escenario caótico del que estaba hablando. No hay agua, entonces yo voy a evitar el fecalismo al aire libre. Entonces aquí yo tengo que utilizar la estrategia de las letrinas. Está compuesta por un hoyo, una caseta, todo el mundo conoce una letrina, una plancha de concreto y una taza o asiento especial. ¿Ya? Esto es una letrina. Los sistemas sépticos se usan para tratar y disponer de las aguas residuales. Ya vimos lo que son las aguas residuales, provenientes de una casa o de un conjunto pequeño de casas. Está conformada generalmente por trampas de grasa, aquí podemos verlas, tanque séptico, caja distribuidora, caja de oxidación y pozo de absorción. Estos son los sistemas sépticos. Cada uno de los componentes va quitando la grasa y residuos sólidos provenientes de comida o de materia fecal del agua servida y dejando pasar solo el líquido. Eso es un filtro. Este líquido que queda se va colando y se van muriendo los microorganismos que lleva por medio de procesos biológicos naturales. Imagínense que hay una manera de cómo realizar el saneamiento del agua. El alcantarillado es una red de tubos que debe pasar por debajo de las calles para recolectar, conducir y disponer de las aguas residuales y en algunos casos también para las aguas de lluvia. El alcantarillado tiene la función de transportar las excretas y los lodos hasta un sitio donde se realiza el tratamiento para que el agua utilizada llegue con un porcentaje mínimo de contaminación a las fuentes del agua. Bueno, muchachos, terminamos una parte de lo que es epidemiología y ambiente hasta aquí. Después, en la siguiente clase, vamos a ver lo que es cómo se hace el desecho de el tratamiento de los desechos sólidos. La tarea va a ser describir el mecanismo de transmisión del COVID-19 tomando en cuenta los componentes de la cadena de transmisión. Ya mencionamos todo esto al inicio de la clase. Quiero que me llenen estos incisos: cuál es la fuente de infección, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y la puerta de salida. Esto aplicado a lo que es el COVID-19. Y lo segundo es describir cómo se construye una letrina siguiendo las normas técnicas para sus diseños en el medio rural. Tiene que meterse en las normativas para decirme cómo se construyen. No sabemos si alguno de ustedes, muchachos, en algún momento va a ser director de centro de salud, de puesto de salud, en alguna zona, en su servicio social, en alguna zona rural, y va a tener que crear estrategias y mecanismos de intervención para el saneamiento. Esto es epidemiología y ambiente. Así que hagamos un ejercicio de voy a ver si solamente estas dos cositas le agrego una tareita más. Son cosas sencillas que se las dejo para el próximo viernes. Si alguien tiene una pregunta, muchachos y muchachas, con la clase. ¿Todo quedó claro?
La tarea para el día de ayer la entregaron en la plataforma. Recuérdenme de qué se trataba. ¿Cómo no escucho? Ah, le gustó eso. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice la Diana de Jon Snow? ¿Qué te pareció lo que hizo? La causa. Ajá. Él utilizó el método epidemiológico. ¿Se fijan que utilizó persona, tiempo y espacio? Pero él lo que hizo, bueno, él hizo una descripción, pero a la vez hizo cierto análisis, pero más que todo lo que él se dedicó fue a describir, y de esa descripción él refutó, o más bien aprobó su hipótesis. Ya, a Jon Snow se le considera el padre de la epidemiología. Ya, voy a revisar las tareas a ver si me mencionaron los principales elementos de la importancia de la estrategia que hizo Jon Snow. Bueno, entonces nos veríamos o nos escucharíamos el próximo sábado a la misma hora. Oigan, muchachas y muchachos, vayan estudiando, pasen feliz sábado, nos vemos. Bye bye.